Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Tenemos nuestro encuentro cada día con Reavivados por su Palabra, y en el sector de Creed en sus Profetas nos encontramos como siempre con el pastor Bruno Razo, y estamos aquí para poder entender, iluminar, aclarar algunas cosas que tal vez en nuestro caminar diario con la palabra de Dios pueden quedarse ahí en suspenso o que no las comprendemos bien. Tenemos el auxilio del Espíritu de Profecía con quien cada día tenemos también nuestro propio encuentro a través de los pasajes que han sido elegidos y que nos presenta el pastor Bruno. Pastor, siempre es una alegría saludarlo. Muchas gracias, Ever. También lo es para mí estar contigo, con Pastor Ever y también con cada uno de nuestros amigos y hermanos hoy para meditar un poquito más con la ayuda del Espíritu de Profecía en el capítulo 9 del Éxodo. Muy bien, nosotros vimos en el capítulo 8 que habían comenzado las plagas, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, también de las moscas, y ahora viene una plaga que ataca al ganado y luego otra plaga un poco más terrible que es las úlceras y finalmente el granizo, ¿no? De alguna manera esta plaga de las úlceras estaba relacionada con un acontecimiento que había sucedido con el patriarca Abraham unos 400 años antes de este momento en que se encuentra Moisés. ¿Tiene la inspiración algo para aclarar al respecto? Sí, tiene. Y antes de leer los contenidos del Espíritu de Profecía, quería mencionar, por si alguien nos está justo en este momento sintonizando, que estas plagas eran las manifestaciones del juicio de Dios como un llamado de advertencia para que el pueblo de Egipto deje salir libre a su pueblo. Así que era lo que Dios se había dicho primero a través de la palabra, de la caricia, después lo dice de una manera más fuerte a través de una palmada, a través de un juicio, para que ellos pudieran reconocer y liberar a un pueblo esclavo. Contestando entonces tu pregunta, ¿qué tiene la inspiración para decirnos? Leo de Patriarcas y Profetas. Se le ordenó entonces a Moisés que tomase cenizas del horno y que las esparciese hacia el cielo delante de Faraón. Este acto fue profundamente significativo. 400 años antes Dios había mostrado a Abraham la futura opresión de su pueblo bajo la figura de un horno humeante y una lámpara encendida. Había declarado que visitaría con sus juicios a sus opresores y que sacaría a los cautivos con grandes riquezas.
En Egipto los israelitas habían languidecido durante mucho tiempo en el horno de la aflicción, y este acto de Moisés les garantizaba que Dios recordaba su pacto y que había llegado el momento de la liberación. De la misma manera como Dios se lo había mostrado a Abraham, o de la misma manera como incluso ellos mismos, el pueblo de Dios, lo había recibido en su tiempo de esclavitud, Dios le estaba dando una señal de su presencia, de su poder, de su soberanía y de que estaba llegando el tiempo en que cumpliría su promesa y su palabra que los liberaría. Es decir, a través de la Biblia nosotros encontramos este principio repetido muchas veces. La palabra de Dios debería alcanzarnos. Sin duda. La Biblia dice que todo fue creado por su palabra. Dios habló, fue hecho, Dios mandó y existió. O sea, la palabra de Dios es suficiente. Y tiene poder. Y tiene poder. Entonces yo, con que Dios me lo diga, ya tendría que estar bien. Claro. Pero como Dios conoce nuestra fragilidad y nuestra humanidad, más de una vez, acompaña su palabra con algún hecho, con alguna evidencia, con alguna señal externa, como para decir, no te alcanza mi palabra, aquí está mi firma también. Qué importante es eso. Quiere decir que Dios está profundamente interesado en que nosotros podamos notar las huellas de Dios en la historia y poder decir, bueno, tenemos un Dios actuante, un Dios interesado en nosotros, y a veces, a pesar de eso, Dios tiene que un poquito hacer sonar el timbre de una manera más fuerte, aumentar el volumen de su llamado para a ver si de alguna manera el ser humano reacciona. Tiene que hacerlo. Si nos quiere, tiene que hacerlo. De la misma manera que un padre levanta su volumen, en el sentido de decir lo que dice de una manera, lo dice de otra manera, en una segunda instancia o en una tercera instancia, para que el niño pueda entender, y es para su bien. Lo que el padre está diciendo no es para dañar, es para el bien. Lo mismo ocurre con Dios, es para nuestro bien. Si no lo escucho de una manera, Él insiste de otra manera. Sin duda. Y ojalá que en alguna de esas insistencias, antes que sea tarde, escuchemos. Exactamente. Qué buena esa ilustración del papá, ¿no? Que cuando ve a su hijo en peligro, tiene que levantar la voz, ¿no? Un cuidado para evitar que el niño se meta en alguna dificultad, ¿no? Muy bien, después de la plaga de las úlceras vino la plaga del granizo, pero esta plaga no vino sin una advertencia excepcional que no habían tenido las otras plagas. ¿Cuál sería la razón? El mismo patriarca, en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, Elena de White, o sea, el Espíritu del Señor, dice, la lluvia o el granizo eran en Egipto una cosa inusitada, y tormenta como la predicha nunca antes se había visto. La noticia se extendió rápidamente, y todos los que creyeron la palabra del Señor reunieron su ganado, mientras los que menospreciaron la advertencia lo dejaron en el campo. En esta forma, en medio de un castigo, se manifestó la misericordia de Dios, se probó a las personas y se mostró cuántos habían sido llevados a temer a Dios mediante la manifestación de su poder. Igual que, por ejemplo, con el tema del diluvio. Nunca antes había llovido. Y Dios dice que el mundo va a ser destruido por la acción del agua. Pero ellos nunca habían visto lluvia. Y hay un periodo de advertencia también, ¿no? Y hay un periodo de advertencia. Aquí también dice, la lluvia o el granizo en Egipto era una cosa inusitada. Entonces, ¿cómo? Pero hay quienes creen. Y el que cree recibe la advertencia como una bendición. Claro. Y toma previsiones. Porque Dios no quiere la condenación, ni el sufrimiento, ni la muerte. Lo que Dios quiere es liberarnos. Pero para liberarnos nos da un mensaje de advertencia. Quien acepta el mensaje termina liberado. Quien no lo acepta termina cosechando lo que él mismo pretendió para su vida. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Hay un llamado excepcional de parte de Dios en esta situación, como lo hay en cada situación. Siempre Dios orienta, siempre Dios muestra este camino, este resultado, este camino, este otro resultado. Y siempre Dios invita, mejor anda por este camino. Ahora, parece que la advertencia se manifestó no solo a los israelitas, al parecer también a los egipcios, y dice que varios de ellos escucharon la advertencia, tomaron sus previsiones,
reunieron su ganado y pudieron todavía resguardar un poco a sus animales, porque el hecho de cuidar a los animales también es un acto de compasión, pero dice que otros no lo hicieron. Y bueno, se probó a las personas, quienes creían en la palabra de advertencia y quienes decían, no, esto no va a suceder. Es que el mensaje de Dios es para todos. Dios no solo se ocupa del que cree, Dios se ocupa también del que no cree. Dios no solamente ama al que cree en Él, ama al que no cree en Él. Dios ama al que lo recibe y ama al que lo rechaza. Y eso es lo misterioso del amor de Dios. Entonces Dios le estaba dando también a los egipcios, en este caso, una oportunidad. Qué interesante. Y realmente, hablando de esa oportunidad, creo que es importante mencionar a nuestros amigos que están con nosotros a través de la Nuevo Tiempo, ese tiempo de oportunidad que hoy es, podríamos decir que está llegando casi a su límite. ¿Qué podría decirnos al respecto? Yo puedo decir que el amor de Dios es ilimitado, que la paciencia de Dios es ilimitada, pero ese ilimitado de Dios también tiene un límite. O sea, Dios llama, golpea, invita, sugiere, susurra, apela, pero llega el día en que va a dejar de hacerlo. Y cuando Dios deje de convidarnos y de invitarnos a una vida diferente, nos quedará solo el resultado de nuestra elección. Por eso, Dios nos ama. Es un amor insistente y perseverante, es insistente y perseverante. Yo puedo tener muchas chances, muchas hacia adelante, no sé. O sea, hacia adelante no sé. ¿Cuántas más? No sé. Claro. Porque yo la única chance que tengo es esta, la del presente. Puede que haya otras, porque Dios es perseverante, pero la chance que yo tengo que aprovechar es la de ahora. Qué bueno. Con esas palabras, amigos, vamos a un mensaje y que también es importante para nosotros. ¿Qué tal? ¿Me acompañas nuevamente en este espacio de lectura inspiradora? Mira la cita que encontré para el día de hoy. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Linda promesa, ¿verdad? Esta y otras más puedes encontrar en el libro Patriarcas y Profetas, escritos por Elena G. de White. Te invito a que este libro también sea parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo adquirirlo? Pues fácil, puedes descargarlo del App Store o del Play Store para tus dispositivos. Tiempo de oportunidad, queridos amigos, ese fue el pensamiento con el que nos quedamos. Ahora tenemos una palabra final y la oración. Rescato dos conceptos de la Biblia. Uno dice, maldito el hombre que confía en el hombre, en el sentido que hace de su voluntad lo supremo y de su opinión lo único. Pero por el otro lado, en contraste, dice, dichoso, bendito, feliz, el hombre que confía en Dios. Que podamos hoy y todos los días elegir lo mejor. Ahora vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias porque a través de estas historias y de estas manifestaciones de juicio en el pasado, nos muestras el amor de ayer, de hoy y de siempre hacia cada uno de tus hijos. Gracias también porque nunca ejecutas un juicio sin la investigación y sin advertirnos cuáles son las consecuencias de nuestra elección. Por eso elegimos caminar de tu mano, elegimos seguir la orientación de tu palabra, elegimos hacer tu voluntad. Por favor, ayúdanos. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes, reavivados por su palabra. Tienen un encuentro diario, justamente con creer en sus profetas. Nos veremos el día de mañana.